Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. Espero que mis resúmenes estén siendo de su agrado y si es así espero que me apoyes con tu like, tu suscripción y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y así me motives a seguir trayendo más contenido a mi canal. Y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. En otro lugar de Leinster estaría Lillian rodeada de montones cuerpos de cultistas que habían sido acabados por ella. Lillian con una mirada totalmente perdida seguiría repitiendo las mismas palabras: Loya, mi hermano, ¿dónde estás? Esta tendría el remordimiento de que si no lo hubiera tocado en ese momento no estarían en ese lugar ahora. Esta mientras apretaba su puño mencionaría que fue su deseo el que puso a su hermano, a quien acababa de reconocer, en una situación tan grave y en realidad es todo culpa suya, y con una cara llena de determinación se propondría encontrar al protagonista lo más pronto posible. Nuevos demonios le plantarían cara a Lillian, la cual aún estaba con una nueva determinación lista para acabarlos. Y mientras se lanzaba al ataque pensaría que eran muy molestos al hacer tanto alboroto, y su ataque con su lanza sería muy efectivo y atravesaría a muchos espectros que se interponían en su camino. Pero cada vez más de ellos se reunían a su alrededor. Lillian pensaría que las palabras murmurantes que pronunciaban esos monstruos son molestas pero no funcionan en ella. Lillian mientras estaba en el aire pensaría que como el prota es su pariente de sangre también debería ser capaz de defenderse de esos monstruos, pero él acababa de salir de una batalla contra los ocultistas demoníacos, así que su resistencia en ese momento debería estar muy baja. Y su prioridad en ese momento es reunirse, y el mejor método para hacer eso es que otras personas corren la voz sobre su ubicación, y la manera de asegurar eso es acabando con todos esos monstruos. Y con una mirada llena de determinación mencionaría que seguiría matándolos a todos hasta que sepa de su existencia. Por otro lado, en la Academia Freya de hace 400 años, el decano Antonio, en esta época guardia Antonio, estaría junto a un espectro el cual le preguntaba que qué estaba pasando afuera. Antonio respondería que llegó un mensajero sagrado de la Asociación de Héroes Sagrados llamado Loya, está liderando la asociación para luchar contra la Asociación de la Salvación Fraternal. Astrid mencionaría que percibe una obra familiar proveniente de Loya, preguntándose que si acaso es él. Antonio nos comentaría que se refería a El Sabio, el cual es una figura importante en la Asociación Nocturna de Intelectuales y pocos conocen su verdadera identidad. Sin embargo, tras un gran incidente, un traidor de la Asociación Nocturna de Intelectuales salió a la luz y la identidad de Astrid y quedó al descubierto, y eso provocó la catástrofe que está sucediendo en ese momento. Volvemos con nuestro protagonista, el cual estaba en la cabeza de mesa diciéndole a todos que protegieron la gloria de la diosa madre en la batalla de la noche anterior y han demostrado su devoción con sus acciones. Hicieron retroceder a la gente inmunda que blasfema contra la diosa, y la Asociación de la Salvación Fraternal fue desbaratada en gran medida. El protagonista mientras daba su conferencia estaría mirando su rango en el sistema, el cual aún era bajo, y pensaría para sí mismo que la noche anterior mató a mucha gente, incluidos los ocultistas demoníacos tanto de su bando como del otro. Sin embargo, todos ellos eran carne de cañón, y el medio que lo condujo a ese fragmento de historia es el anillo negro de rosas que perteneció a Astrid, también conocida como la Sabia. Además, no proporcionó ayuda a sus aliados directamente, y eso es probablemente la razón por la que su calificación es baja y necesita usar otros métodos. Loya, tomando nuevamente la palabra, mencionaría que hay muchas personas en esa ciudad que están perdidas y sin hogar y deben estar esperando a que los salven, pidiéndole a todos extiendan su nombre por todo Leinster. Todos los presentes harían caso al protagonista y lo seguirían alabando, mencionando que cada uno de sus enemigos sabrá que el mensajero sagrado de la diosa madre ha llegado. Tiempo después el protagonista estaría pensando que la noche anterior hicieron una gran escena y la Asociación de Héroes Sagrados ganó continuas batallas, y si la Academia Freya abre sus tropas allí y trabaja con ellos arrinconado a la Asociación de Salvación Fraternal entre todos, tendrían la oportunidad de acabar por completo con la asociación,
pero la Academia no envió ninguna de sus tropas, ¿o acaso hay otra razón por la cual el sabio y el guardián no pueden salir de la Academia? Además también está la cuestión de lo que piensan los altos mandos de la Asociación de Santos Héroes y cuál era la razón por la que insisten en que sus miembros monten guardia firmemente allí, y eso no se explica a menos que su rama de Leinster haya sido abandonada desde el principio. Sin embargo, debe haber una razón lógica detrás de ellos para iniciar la guerra, y ese desastre definitivamente sucedió por una razón, y actualmente el nombre en la Asociación de Héroes Sagrados que más atrae la atención es el rey de la hechicería, el sacerdote Maxiel, el cual es también el actual decano de la Academia Freya. Y algo no está realmente bien. ¿Cómo es posible que no haya oído hablar de una figura tan poderosa? Y una rebelión a gran escala ha ocurrido en Leinster, y si todo sigue como se esperaba probablemente regrese allí. En otro lugar un tipo estaría mencionando el apellido del prota, mencionando que alguien inesperado ha llegado a Leinster, pero nadie puede desbaratar sus planes y se encargará personalmente de todos esos contratiempos. Momentos después regresamos con el protagonista, el cual estaría durmiendo normalmente, pero de repente comenzaría a sudar sin razón alguna. Mientras observaba un lugar espléndido se preguntaría que en dónde estaba, y mirando hacia arriba se preguntaría si esa es la residencia del Dios primordial en ese fragmento de historia, y era magnífico. Momentos después de entrar se detendría de golpe sin razón aparente, y nos mostraría al posible Dios primordial de ese fragmento, el cual estaba sentado en su trono. Este Dios primordial le diría: finalmente nos encontramos, héroe. El protagonista está muy intrigado, le preguntaría que quién era ella. Esta respondería que su nombre es Artasia, la reina de las brujas. El protagonista pensaría que el término bruja se toma muy en serio en SEA, y hay pocas brujas y no les gusta estar en grupos, por lo que no son consideradas una raza. Sin embargo, en la era primordial tenían un estatus considerable en comparación con otras razas, eran menos populares entre los humanos. Loya le preguntaría dudoso que por qué lo llama héroe. Esta le respondería que él es el héroe que la liberó de la muerte eterna, ya que se embarcó de una tierra lejana para rescatarla, y con una mirada encantada le pediría que le diga su nombre. Loya estaría a punto de decirle a su nombre, pero Petra lo detendría evitando que cometa ese error. El protagonista despertaría de su pequeño trance, respondería que su nombre era Roa. Artasia respondería que era un buen nombre, y ahora que han terminado con las presentaciones es hora de una cita en la que se conozcan mejor. Loya se quedaría aún procesando a qué se refería con una cita. Artasia, acercándose, diría que es el héroe que la salvó, el caballero que derrotó al malvado dragón, se enriqueció, y el sacerdote que protegió a la princesa y encontró su amor, y cada uno se merecía todo aquello con lo que fueron recompensados. Loya respondería que no tuvo ninguna dificultad y tampoco eligió salvarla. Artasia lo interrumpiría mencionándole que lo único que importaban son los resultados y sus motivos, y el sufrimiento que pasó no sería todo inútil si no puede salvar a la princesa. Además, esa es la primera vez que se ven y ese paso es necesario si quieren conocerse mejor, y acto seguido chasquearía sus dedos sin previo aviso, y aparecerían repentinamente en un comedor, lo que dejaría impactado al protagonista. Artasia mencionaría que esa es su primera cita y antes siempre comía sola. El protagonista complacientemente le diría que se sentía honrado de acompañarla en su primera cita. Acto seguido Artasia se acercaría volando sobre la mesa y le ofrecería darle de comer, diciendo que era su favor como bruja. El protagonista, notablemente nervioso, rechazaría amablemente su acción y respondería que se serviría a sí mismo. Continuarían visitando tranquilamente su residencia, mostrando lugares como el jardín, el cual estaba repleto de flores hermosas. Pasarían su tiempo jugando juegos de mesa como el ajedrez para pasar el rato, y al atardecer pasearían junto a la orilla del mar mientras se divertían entre su conversación. Tiempo después Artasia, mientras miraba el horizonte, diría que ya era la hora. Diría que eso se alargó bastante para una primera reunión e incluso tuvieron una cita, además se lo pasó muy bien. Loya diría que no le había pedido una cita solo porque podía salvarla de la muerte, o si las brujas no recompensan las personas que apenas las han ayudado.
Artasia diría que obviamente no hay brujas así, y la razón por la cual le pidió una cita es bastante simple a decir verdad, y es porque él es la única existencia digna de estar a su lado. Y con un chasquito de sus dedos imbuiría al protagonista con una especie de maná oscuro que lo desconcertaría momentáneamente y aparecería repentinamente sentado sobre un trono flotante. Artasia le preguntaría que si quiere ser un rey y si es así puede cumplir su deseo en el mundo real. Y no solo ese deseo sino también otros deseos, puede satisfacer sus deseos carnales y románticos, pero hay una condición. Y si quiere su ayuda en el mundo real necesita un cuerpo y quiere que la chica que lo siguió hacía ese tiempo sea su anfitriona y le promete que eso no dañará su alma. Al protagonista, notando sus intenciones, se opondría inmediatamente preguntándole que de qué estaba hablando y obviamente no le dejaría hacer eso. Artasia con una risa maliciosa se preguntaría que si acaso fue demasiado impaciente, y con una mirada fija sus últimas palabras serían que cambiaría de opinión, y en ese momento el protagonista se despertaría de su largo y extraño sueño. Loya diría seriamente que la razón por la que la reina de las brujas apareció frente a él no fue necesariamente por su compatibilidad con ella, y por ninguna razón va a aceptar el precio que ella exigió por su ayuda, porque lo único que quería ella era un anfitrión y no aceptaría. En ese momento alguien tocaría su puerta interrumpiendo sus pensamientos, y el protagonista con una mirada fría daría su aprobación para que entre. Bradley entraría mencionándole que la Asociación de la Salvación Fraternal había enviado una carta mencionando que quieren negociar con ellos y seguramente están preparados, pero ellos también se han asegurado de que esté sano y salvo. Y le entregaría la caja en donde se encontraba la carta, y al sostener la caja el sistema detectaría una piedra de la corona mutada y comenzaría la reconstrucción de la línea de sangre. El protagonista se sorprendería al ver que era una piedra de la corona, y al abrir la caja efectivamente habría una piedra azul brillante, y tomándola en su mano mencionaría que era una de las 6 calamidades de la diosa madre, y esa aterradora existencia acabó con razas antiguas y destruyó incontables reliquias. Y su nombre es el Invocador de Viento, y con una sonrisa diría que va a reunirse con los de la Asociación de la Salvación Fraternal en ese momento. Pero antes de irse le entregaría su colgante, el cual había obtenido del árbol antiguo, pidiéndole que se lo entregue a los cautivos dentro de la Academia Freya para que se lo den al general Antonio. Y mencionaría que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mientras tanto, en la mansión Minster, el cual era el cuartel de la Asociación de la Salvación Fraternal, estarían celebrando una fiesta muy ruidosa y llena de bebidas. Y el protagonista abriría las puertas repentinamente entrando en la habitación, y su entrada llamaría la atención de todos los presentes, los cuales lo mirarían fijamente. Loya diría para sí mismo que el baile comenzó antes de su llegada y si acaso estaban tratando de intimidarlo y al parecer no quieren una conversación tranquila. Mientras el protagonista y Bradley pasaban entre la multitud, estos estarían diciendo que al parecer no salían mucho, eran muy cuidadosos, además sus expresiones eran divertidísimas. El protagonista con un paso firme preguntaría que si acaso no había arreglado una negociación pacífica y sus hombres acaso se estaban escondiendo en algún lugar como cobardes. Un tipo a un lado lo interrumpiría mencionándole que tenían gran malentendido ahí. Y se presentaría como Santos, el líder de la Asociación de la Salvación Fraternal, y le daba la bienvenida como líder de la asociación. Loya mencionaría que estaban en ese lugar para negociar un alto al fuego y a juzgar por esa ridícula trama que sostienen no es para nada sincero. Santos respondería que la Asociación de la Salvación Fraternal da importancia a la autenticidad y Dios les dio el poder y los llevó a llevar una vida mejor. Y ese al cual él llama sin sentido significa su indiscutible sinceridad, y también dan el mensaje de que no están en guardia contra él. Y mientras se acercaba a esa chica rubia hacia él, le preguntaría a Loya si había tenido alguna mujer antes. Loya respondería que eso no tiene nada que ver con la negociación. Santos respondería que deben ser amistosos entre ellos ya que eso sienta las bases de su negociación.
Y para expresar su intención seguiría la etiqueta del reino y de la academia y bailaría juntos preguntándole que si estaba de acuerdo. Loya no respondería y solo daría una mirada fría. Santos mencionaría que no miraba a ninguna mujer entre sus seguidores, así que su acompañante vendría de su lado preguntando a las chicas del salón si había alguna voluntaria. Todas estas desviaría la mirada como signo de desaprobación y de entre la multitud alguien mencionaría que si ellas no están dispuestas, ella lo hará y el protagonista reconocería esa voz inmediatamente. Y Lilian entraría con un precioso atuendo que resaltaba en toda la sala diciéndole al protagonista que ella sería su pareja de baile. Todos en la sala se quedarían hipnotizados por su belleza y su aura imponente. Y mientras se acercaba más a Loya le mencionaría que no necesitaba buscar a nadie más ahora que ella estaba allí. Loya tomando su mano le mencionaría que debían bailar para celebrar su reunión, y comenzarían a bailar espléndidamente siendo el centro de atención de todos los presentes. En esa sala los cuales quedarían hipnotizados siguiendo cada uno de sus pasos, y Santos estaría notablemente molesto al ver que había sido opacado. Santos mientras agarraba con fuerza a su acompañante mencionaría que tenía la intención de humillar al mensajero sagrado, pero su pareja parecía barata comparada con la belleza que acababa de llegar y solo se humillaría si salía así a la pista de baile. Lilian miraría al protagonista con unos bellos ojos de amor, y acto seguido se recostaría sobre su hombro continuando con su baile, y Santos ya harto de esa situación se desharía de su acompañante tirándola hacia un lado, y alzando su voz le diría que ese era su territorio y estaba siendo demasiado arrogante. Lilian le daría una mirada fría y despectiva a Santos, y le preguntaría a Loya que si había ido a ese lugar a negociar con él. Loya respondería que sí lo hizo, pero ahora que ella estaba allí ya no quería hacerlo. Esto desataría la ira de Santos, el cual estaba totalmente harto de esa situación, y Lilian mientras lo observaba diría que eso era genial. Mientras desataba su maná diría que el antiguo Austen no era famoso solo por sus vestidos y bailes, sino también por las espadas y el derramamiento de sangre generando una bola de maná en la palma de su mano, haciendo que ésta se disperse por toda la sala, y unos caballeros de armadura azul aparecerían en la sala los cuales habían sido invocados por Lilian. Todos los de la Asociación de la Salvación Fraternal se preguntarían que de dónde había salido ese ejército. Loya reconocería su bandera cuál era de los caballeros azules del imperio de Austen y son famosos desde hace 1000 años preguntándose que si Lilian los invocó. Lilian seriamente le preguntaría a Santos que cómo quería que fuera su muerte. Santos estaría en un estado desesperado ya que todos los guerreros invocados eran extremadamente fuertes y si lo atacaban juntos no tendría salvación. Loya tomándola del brazo le diría que era demasiado pronto para atacar y era mejor que regresen por el momento. Lilian sonrojada le respondería que haría lo que él dijera retirando a sus soldados y pasarían por el lado de Santos, el cual aún estaba inmóvil en su lugar. Loya para añadir más leña al fuego le diría que estaba satisfecho con ese baile que le habían preparado, pero aún no era el momento de empezar las negociaciones. Y se retirarían de ese lugar en un carruaje previamente preparado. Tiempo después Lilian, después de escuchar el relato del prota, se preocuparía ya que había experimentado muchos peligros. Loya le pediría que no se enfade con él y al fin y al cabo estaba totalmente sano en este momento. Lilian acercándose cada vez más haciendo que el prota se sonroje le diría que todo sucedió porque lo perdió, y se acercaría cada vez más y más al punto de estar muy cerca de besarlo, pero el protagonista la detendría diciéndole que vuelva en sí. Lilian al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer se sonrojaría y volvería a su lugar. Protagonista tomándola de los hombros la calmaría diciéndole que sabe que no han visto a nadie más que tengan su misma línea de sangre, y la abrazaría diciéndole que todo estaba bien, y le mencionaría que ha leído registros de personas que quieren estar cerca de aquellos que comparten su línea de sangre, pero ese sentimiento en su caso era demasiado fuerte. Lilian respondería que tal vez difiera entre líneas de sangre. Loya mencionaría que era raro que dos miembros de la familia Arcad de la misma generación tengan el mismo linaje y parece normal que experimenten un torrente emocional anormal,
pero eso se siente demasiado abrumador y tiene que dirigir su atención a otra parte. Cambiando de tema, le preguntaría a Liliana si había oído hablar del rey sacerdote la hechicería y es un miembro de la Asociación de Héroes Sagrados que está en el nivel 1 de fuente, nivel de poder más alto de combate para los humanos, y tiene sospechas de que él es quien está detrás de la Asociación de la Salvación Fraternal. Y no se le ocurre otra razón por la que se hagan las cosas tan fácilmente, por eso también tienen que evitarlo. Lilian respondería que solo basándose en la información que le dio no puede deducir su objetivo y si acaso quiere separarse de la primera línea, lo que legitimaría la supresión de los disturbios, o simplemente él tiene miedo a la muerte. Pero reprimir los disturbios no debería llevar mucho tiempo. Loya diría que como alguien del nivel 1 de fuente su fuerza es indiscutible, sin embargo no es seguro que regrese a tiempo y tienen a sus camaradas de la Asociación Nocturna de Intelectuales con ellos. Lilian le diría que lo protegería pase lo que pase. Cambiamos de lugar y nos centramos en la Academia Freya, donde Antonio le mostraría el colgante que había enviado el protagonista diciendo que uno de los soldados heridos que fue transportado de vuelta trajo eso con él y al parecer el mensajero sagrado de la Asociación de Héroes se lo dio a los soldados y parece ser una mezcla cristalizada de energía maldita con resina y en realidad no parece un objeto maldito. Astrid se quedaría mirando fijamente el colgante y su expresión cambiaría mencionando que el mensajero sagrado es falso y en realidad está de su lado. Y le mencionaría que el ámbar de acero es un objeto significativo usado por la Asociación Nocturna de Intelectuales de la Academia Freya y es intrínsecamente igual a su cruz, y tomando el colgante mencionaría que hace varios siglos la Asociación Nocturna de Intelectuales todavía funcionaba y cualquiera que pudiera tener eso en sus manos definitivamente no es un traidor. Y esa pieza de ámbar de acero es el más alto calibre y contiene un nombre que significa que ha obtenido la completa aprobación del cronista. Astrid descifraría mensajes escritos en idioma del hombre árbol diciendo que ese chico es de la familia Arcadi y probablemente esté allí para robar el huevo que está en manos de la Asociación de Héroes Sagrados aprovechando el caos. Y era verdaderamente arriesgado, y el feto que crecerá de ese huevo es una de las 6 calamidades y es importante comparado con un miembro de la familia Arcadi. Presiente que hay 2 de ellos en todo Leinster, y le ordenaría a Antonio que debía traerlos allí lo antes posible cueste lo que cueste.